Bien, que continúe informándose de manera responsable con nosotros. La pandemia parece no dar tregua y ahora el gobierno de Nicaragua ha endurecido las reglas contra las aerolíneas que pretendían reanudar vuelos hacia nuestro país. Les comento que precisamente en estos últimos días se está solicitando que todos los tripulantes de los vuelos presenten la prueba negativa de COVID-19. Algo que tiene seriamente preocupado a la Cámara de Turismo Nacional de nuestro país, pues afecta gravemente el retorno de vuelos y obviamente el sector turístico, que se ha visto seriamente golpeado desde abril 2018 y ahora con este contexto de emergencia sanitaria que vive el país. Para hablar acerca de este tema nos acompaña a través de Skype la presidenta de Canatur, la señora Lucy Valenti, quien tenemos el honor de conversar con ella el día de hoy. ¿Qué tal, doña Lucy? Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, y me gustaría consultarle cómo reciben esta noticia. Buen día, Elizabeth, muchas gracias por la oportunidad. Pues realmente como un balde de agua fría. Nosotros teníamos, las empresas tenían expectativas de que los vuelos iban a poder reasumirse o retomarse a partir del mes de septiembre, ¿verdad? Porque habían logrado subsanarse diferencias con respecto a algunas medidas que el gobierno, que las autoridades de aeronáutica habían implementado para poder, a las líneas aéreas, para que éstas pudieran iniciar operaciones. Sin embargo, algunas de esas medidas son de difícil cumplimiento, o por no decir imposible cumplimiento, para las líneas aéreas, y eso tenía una discusión entre las autoridades y las líneas aéreas. Las digamos más importantes se habían logrado flexibilizar, como entre ellas, con las dos, una es la de la prueba del COVID a los pasajeros, que ya no va a ser responsabilidad de la línea aérea, sino que el propio pasajero tendrá que traerla y presentarla. Y el tema de la tripulación, ¿verdad? El tema de la tripulación es bien complejo, es muy complicado, es difícil, o por no decir imposible, que la línea aérea pueda cumplir con eso, porque las tripulaciones es un personal que anda itinerante, que hoy está aquí, mañana amanece en otro país, al día siguiente en otro país, y por tanto no puede estarse haciendo las pruebas del COVID con 72 horas de anticipación. Las líneas aéreas han establecido sus propios protocolos para lo que son las tripulaciones de los aviones, y por tanto eso debería de ser suficiente. De hecho, eso no se está pidiendo en otros países, como por ejemplo el caso de Costa Rica, que ya comenzó a recibir vuelos de Europa. Entonces, la semana pasada se anunció que se había logrado un acuerdo y se habían flexibilizado con respecto a esta medida, y eso tenía entusiasmadas las líneas aéreas con la posibilidad de aperturar ya en el mes de septiembre, y por supuesto al sector también, que aunque sabemos que no es una reactivación masiva de inmediato, sí es una esperanza y abre la posibilidad para que el sector pueda poquito a poco empezar a levantar cabeza. Pero con esta medida que se nos informó ayer, que habían vuelto para atrás, estamos como el cangrejo, ¿verdad? Y realmente no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de los funcionarios del gobierno para haberse echado para atrás de nuevo. Pareciera como que no hay un acuerdo entre lo que es funcionarios de aeronáutica, los funcionarios del Ministerio de Salud y otras instancias que puedan estar involucradas en este tema, porque parece que no se terminan de poner de acuerdo al respecto. Ahora bien, doña Lucy, ¿considera usted que con esta medida, que como usted dice, se ha retrocedido un paso bastante grande en ese sentido, puedan las aerolíneas retornar al país en septiembre tal y como se tenía previsto? Pues no, yo sinceramente creo que si no se resuelve el tema de la tripulación, de las pruebas de la tripulación, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que las líneas aéreas puedan regularizar sus operaciones en el mes de octubre. Creo que ese es un tema muy sensitivo, que deben las autoridades de encontrarle una solución pronto para que se pueda confirmar la reapertura de los vuelos en el país. Hay mucha gente ansiosa, nicaragüenses acá que necesitan viajar, tanto como nicaragüenses que están en el exterior, que se quedaron, atrapados en el país donde están sin poder regresar a raíz de la pandemia, y que necesitan también regresar. Entonces, yo creo que este es un tema importante que el gobierno debe de buscar cómo solucionarlo y encontrar una salida que le permita
operacionalmente a las líneas aéreas poder iniciar operaciones. Como te digo, esta es una medida que no se está implementando en los países donde las líneas aéreas están ya operando. Ahora, teníamos entendido también el conocimiento de que eran alrededor de unos 4 puntos los complicados, ¿no?, para retornar a los vuelos y a una leve normalidad o una nueva normalidad en el tema de los vuelos. Además del tema de la COVID-19, de la prueba negativa del virus, ¿qué otros aspectos también estaban preocupando no solamente a las aerolíneas, pero también al sector? Bueno, el otro que también, pero ese sí ya se resolvió, es el tema de que se estaba exigiendo a las líneas aéreas que ellas se responsabilizaran de enviar a las autoridades con 72 horas de anticipación o antes de ingresar al país las pruebas de COVID negativas de los pasajeros. Y eso también era imposible para las líneas aéreas cumplirlo, porque además la mayoría de los pasajeros compran sus boletos en línea y se acercan hasta el counter de la línea aérea al momento de hacer su check-in. Claro. Entonces, no lo podían cumplir. Ese se resolvió, ese no hay problema, porque ya se encontró la fórmula. El pasajero tiene la obligación de presentar en el check-in la prueba y la línea aérea de ver y constatar que tiene su prueba negativa y entonces dejarlo embarcar al presentar su prueba. Si no presenta la prueba, la línea aérea tiene la obligación de no embarcar al pasajero, ¿verdad? Entonces, y luego el pasajero tiene la obligación de presentarla aquí al ingresar al país. Eso no hay problema. El otro tema que todavía estaba pues sin resolverse es el tema de que estaban pidiendo a las líneas aéreas que presentaran con 72 horas de anticipación el listado de los pasajeros y sus documentos de viaje. Y igualmente eso no se puede cumplir por la misma razón que te acabo de decir. La mayoría de los pasajeros o muchos pasajeros compran sus boletos en línea, online o a través de agencias de viaje, no en una oficina de la línea aérea, y es hasta el momento que el pasajero llega al counter a chequearse antes de que el vuelo salga que las líneas aéreas pueden tener acceso a esa documentación y también confirmar, porque puede ser que el propio día antes del vuelo o el mismo día del vuelo haya pasajeros comprando su boleto para viajar. Entonces el listado completo de pasajeros lo tienen hasta el momento que se cierra el check-in del vuelo, ¿verdad? Entonces ese es un tema que todavía entiendo no habían logrado ponerse de acuerdo con las líneas aéreas y que estaba todavía analizándose pues por parte de las autoridades aeroportuarias. Habría que ver cómo se desarrolla el tema. Y quiero finalizar consultándole, señora Valenti. No es un secreto que el sector turístico ha sido seriamente golpeado desde abril 2018 y ahora con este contexto de pandemia, pues que obviamente nadie se esperaba. Así que me gustaría preguntarle cómo impacta este tipo de medidas de último momento, podemos decir, en el tema del desarrollo y de los planes que tenía el sector turismo para lograr superar esta crisis. Bueno, como te mencionaba, ¿verdad? El hecho de que las líneas aéreas puedan retomar operaciones y reasumir su vuelo, le da un hálito de esperanza al sector, porque aunque sabemos que no va a ser una recuperación inmediata y que el hecho de que las líneas aéreas empiecen a volar de forma regular no va a traer todavía masivamente turismo a Nicaragua, como tampoco lo va a hacer a ningún otro país, porque la recuperación del sector va a ser un proceso paulatino, sí da esperanza a las empresas de que empezamos a dar los pasos correctos para una reactivación paulatina de la industria. Pero mientras eso no suceda, lo que hace es cortar esas esperanzas de las empresas que están en una situación muy difícil, ¿verdad? Tratando de sobrevivir y tratando de no salir pues del mercado de operaciones y mantenerse hasta el momento que se pueda reactivar. Entonces, situaciones como esta es un balde de agua fría para las empresas que no ven la luz al final del túnel, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que hay que trabajar y empezar a hacer actividades tendientes a reactivar el turismo interno, pero obviamente siempre tomando las medidas de precaución y en la medida que los especialistas de salud y las autoridades de salud indiquen que vamos superando el tema de la pandemia y que podemos empezar a relajar todo el tema, ¿verdad?, del distanciamiento social y demás, pero puede ser que algunas actividades se puedan empezar a ir dando, ¿verdad?, especialmente aquellas
que están alejadas de sitios de mucha aglomeración y demás, donde las personas, quizás las familias, puedan ir a pasar un fin de semana a la playa, donde no hay mucha gente y tomando todas las medidas de precaución. Pero el turismo internacional depende de la reapertura realmente de los vuelos. Y eso, mientras no se dé esa etapa, pues las esperanzas en reactivar el turismo internacional pues son prácticamente nulas. Entonces, para nosotros es clave, es vital que puedan las autoridades ponerse de acuerdo con las líneas aéreas y brindarles las facilidades que garanticen siempre también la salud de las personas, pero que no quieran ser más papistas que el Papa, pues que se adopten las medidas que se están adoptando en otros países, ¿verdad? Incluso que han sido más estrictos con el tema de las medidas a lo interno del país para evitar el contagio, y que están creando las condiciones necesarias para que las líneas aéreas puedan retornar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el llamado es a las autoridades a reflexionar sobre ese tema y de tratar de encontrar una solución que permita que las líneas aéreas pues puedan retomar su vuelo. Bueno, señora Valenti, le agradecemos por el tiempo que ha brindado para conversar con nosotros. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla el ambiente para el sector turismo, deseándoles lo mejor, por supuesto. Muchas gracias, Elizabeth, y siempre estamos a la orden. Un placer para nosotros.